Este es el resumen de noticias del Faro y el Microscopio de la Salud, el fin de la salud, junto a Andrés Klipan. Esta semana hemos tenido unos datos muy terribles en la Argentina. Superamos los 16.000 contagios por día. Las cifras actualmente superan los 870.000 casos en la Argentina. Tenemos más de 22.500 fallecidos y la provincia de Buenos Aires tiene 14.000 fallecidos y 4.000 la ciudad de Buenos Aires, el resto del país. Y eso que testeamos muy poco. ¿Se acuerdan que en otros programas comparamos con España? ¿Sí? Y España está haciendo 100.000 testeos por día, tiene la misma casi población que la Argentina. Argentina hace 20.000, tenemos testeando muy poco, porque no tenemos test para hacer, más allá que ahora implementaron el plan detectar en todo el país, y al detectar poco, aislamos poco, y la progresión de la enfermedad es cada vez más terrible en la Argentina, y a nivel mundial estamos teniendo la segunda ola o rebrotes en Europa y en Estados Unidos. La verdad que la situación es preocupante, por eso son muy importantes las medidas de prevención, el uso de barbijo, la máscara facial y el lavado de manos y el distanciamiento. Mantener esas precauciones para evitar los contagios. Un tema que se toca muy poco relacionado al COVID-19 tiene que ver con la cantidad de infectados, y en muchos casos graves, que ocurre en las embarcaciones, como por ejemplo en los buques de pesca. Y recordemos que la pesca genera para la Argentina, porque se exporta el 95%, unos 2.500 millones de dólares anuales, con lo cual los gremios están denunciando que la actividad puede llegar a colapsar. Mirá cómo presentamos el tema y después vemos un testimonio. Alerta en el mar. ¿Y esto por qué? Porque preocupa el aumento de contagios de coronavirus entre las tripulaciones de buques cargueros y pesqueros. Los gremios del sector han advertido sobre una ola de casos positivos entre los pescadores que podrían hacer colapsar la actividad. La preocupación de los gremios se genera ante la imposibilidad de dar una adecuada atención sanitaria al personal embarcado. La propagación del COVID-19 en la actividad pesquera parece estar fuera de control. En tal sentido, el comunicado de los gremios marítimos y fluviales de la Marina Mercante y Pesquera Nacional sostiene que la alta tasa de contagios que se evidencia a bordo de los buques nos lleva a pensar que a pesar de los protocolos y medidas sanitarias implementadas, todo se ha visto superado. Hace pocos días, vale la pena recordar, 13 buques pesqueros que operaban habitualmente en Puerto Madryn presentaron de manera simultánea tripulaciones contagiadas, totalizando alrededor de 300 casos que no fueron recibidos en tierra. Por fortuna, ninguno requería internación. En la Argentina, el 95% de la pesca se exporta y genera unos 2.200 millones de dólares. El capitán Frías es justamente el secretario general del gremio y cuenta en primera persona los padecimientos arriba de un buque. Recordemos, como decíamos recién en el informe, hubo 13 casos, 13 buques que se les prohibió el ingreso a puerto por tener a unos 300 integrantes, 300 tripulantes infectados con COVID-19. Mirá. Mi nombre es Jorge Frías, soy capitán de pesca y represento a los capitanes de pesca en todo el litoral marítimo argentino. El COVID nos ha traído una nueva experiencia, ya que convivir con él a bordo genera dificultades desconocidas para nosotros hasta el momento, entendiéndose que tripulantes que estén afectados con síntomas de carácter fuerte
y variables hacen que dentro de un espacio reducido, como son los espacios en los que se distribuyen los buques de pesca, espacios que no solo son reducidos, sino que en muchos casos son compartidos, como los propios camarotes, comedor o los baños, que son en cantidad de acuerdo a la tripulación existente y de acuerdo al tipo de buque. Esto hace que la convivencia a bordo no sea normal, en la que habitualmente se desarrolla a lo largo del año mientras se desarrolla la actividad. El capitán, al detectar un tripulante con síntomas, debe dirigir el barco al puerto más cercano para que tenga atención médica, atención clínica. Una vez allí, se debe desembarcar al tripulante que dé por caso positivo y que tenga síntomas fuertes, y aquella tripulación que quizás no tiene síntomas y pueda realizar el aislamiento a bordo, será consensuado con la tripulación si así lo hacen o no. Se han dado casos donde las autoridades portuarias no han permitido que los buques amarren, sin perjuicio que esta sea una facultad del capitán hacerlo con o sin la autorización del puerto, pero la idea es que se considere a los tripulantes también con las necesidades médicas que requiere este virus y siempre en el marco de esta pandemia. Por cuanto queremos transmitirle que no es posible realizar un aislamiento con toda la tripulación contagiada y con síntomas o parcialmente. Así que apelamos a que estas cuestiones no se repitan y que en el corto plazo se resuelvan reviendo los protocolos que permitan contener aún más de lo que se ha contenido hasta la fecha y después de largos 5 meses la propagación del virus. Lo que ves en pantalla ahora son casi 40 embarcaciones que en este momento tienen sus tripulantes COVID-19. En promedio, 25 enfermos en cada una de ellas. El problema que tienen las embarcaciones, que son muy pequeñas, los camarotes de los barcos son pequeños, la gente está muy amontonada, tiene poca ventilación, por eso son propicios más las inclemencias del tiempo de estar en alta mar, por eso un lugar frecuente de contagio, esto que está contando Andrés y que nos cuenta la gente que trabaja en los barcos pesqueros de la Argentina, que produce gran cantidad de riquezas, es un problema serio para la salud porque los barcos no están diseñados para mantener condiciones buenas de higiene y de seguridad. Hablando de higiene y seguridad, en esta cuarentena, no solo, como te contamos en otros programas, se muere la gente de coronavirus, sino está aumentando la cantidad de enfermedades y fallecimientos de otras enfermedades. Ha salido un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría donde dice la importancia de volver a la consulta y realizarse controles de prevención y tratamiento de otras enfermedades. Llaman a los padres para que vacunen a los hijos y ha aparecido una declaración de 2.200 médicos en Estados Unidos y científicos que dicen la cuarentena está produciendo efectos devastadores de corto y largo plazo para la salud. Estos incluyen índices más bajos de vacunación infantil, peores resultados cardiovasculares, menos estudios de detección del cáncer y deterioro de la salud mental. La semana pasada con Andrés te contamos que faltan en la provincia de Buenos Aires medicamentos oncológicos. Después de la presentación del programa, el viernes 2 de octubre hicimos la denuncia en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. No se comunicaron con nosotros en estos días, hoy nos pidieron los datos, el teléfono, el email, el número de documento y quedaron que se iban a comunicar. La verdad que es muy triste y muy grave. También le comentamos a otros amigos periodistas y nadie ha hecho eco de esta denuncia tan terrible que nos han manifestado los pacientes. Esperemos que en los próximos días se solucione. Guido Lorenzino es justamente el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que por ley debería estar en manos de la oposición. Guido Lorenzino, quien merece mayor respeto, asumió durante la gestión de María Eugenia Vidal justamente
porque pertenecía a la oposición, él aún está a cargo de la Defensoría, lo ha hecho muy bien y apelamos justamente a su buena fe para que le dé impulso a esta investigación, porque la Defensoría del Pueblo lo que tiene que justamente es velar por los ciudadanos, por los vecinos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y muchos más sobre los vulnerables, que son en este caso quienes necesitan esta medicación de manera imperiosa. Otra de las noticias de esta semana que nos han dejado perplejos, el gobierno, el Ministerio de Salud, ha autorizado que vuelva el fútbol, hay campeonato mundial, otras copas, y no termina de autorizar la vuelta a clases. Se estaría reuniendo en estos días el Consejo Federal junto a todos los ministros de Educación de las provincias y de la Nación y harían un semáforo como si fuera verde, amarillo y rojo, depende de la circulación viral, porque hay zonas donde no hay circulación viral y las clases podrían volver, sería el semáforo verde. Lugares donde hay poca circulación viral y sería amarillo, y lugares donde hay alta circulación viral no se podría volver a clases presenciales y sería rojo. Habilitamos el fútbol en la Argentina y no volvemos a clase. Hemos perdido más de 200 días de clase. Tal vez se autorice, cuando ustedes estén viendo esto, la vuelta en algunos a 7º grado, el último año del primario, y a 5º año del secundario, y deberían volver de a poco en pequeños grupos de 5, de 10, chicos que no tengan riesgo, docentes que no tengan riesgo. De a poco tenemos que recuperar la educación. Ojalá que así sea. Más de una vez te contamos en este programa que el aislamiento social ha conseguido que algunos delitos bajen. Ahora están volviendo porque se ha abierto bastante el aislamiento, pero que otros recrudezcan. Entre ellos las estafas telefónicas sobre todo. Y las principales víctimas de esto son los adultos mayores. A mí me gusta decirle abuelos, a algunos no les gusta, pero son las víctimas, ¿pero por qué además? Porque son los que están más tiempo adentro de las casas, porque no salen, porque se cuidan como deben hacerlo. Y no es un fenómeno solo en nuestro país. Mira, hay datos, por ejemplo, el FBI acaba de reconocer en un informe que solo en Nueva Jersey y en Nueva York, en unos pocos días hubo víctimas, la mayoría, como te decía, adultos mayores, a quienes les robaron por este tipo de estafas $1 millón. Estamos hablando en los Estados Unidos. Aquí también ocurre, y por eso Cristian D'Alessandro, que es un abogado previsionalista, especialista en la materia, nos cuenta la gravedad del hecho y algunas sugerencias que tenés que tener en cuenta para no caer en manos de estos mafiosos. Y las estafas y los cuentos del tío a los adultos y adultas mayores no cesan. Se van ayornando con el paso del tiempo. Y ahora está la modalidad de esta cuarentena. Desde el 20 de marzo hasta hoy se han multiplicado los casos de estafas y cuentos del tío. Y en algunas provincias y pueblos del interior del país hasta se han septuplicado. Ha aumentado considerablemente este tipo de estafas, que entre otras consisten en lo siguiente: que los llaman por teléfono, les dicen que van a cambiar los billetes de denominación, las series de algunos dólares o de los pesos, y generalmente llaman haciéndose pasar por un familiar, un hijo, un nieto, que no le dicen el nombre, y la persona cae porque les da la confianza que tienen de toda la vida. Por ende, hay que ser desconfiado, no dar ningún dato e inmediatamente cortar el teléfono. Cortar, serenarse y llamar a ese familiar que supuestamente lo llamó o a otra persona que entre dos mentes pueden pensar mejor. Otra de las modalidades es los famosos bandas de los secuestros virtuales, las bandas de los lloronas, que
lo que hacen es llamar en horarios nocturnos, generalmente cuando la gente está durmiendo en un mayor grado de fragilidad, o el horario de siesta, sobre todo en el interior del país, donde les dicen a los adultos mayores y adultas mayores que les secuestraron un hijo, un pariente o algo. Y sobre esa base también corte inmediatamente el teléfono. Otra de las modalidades que se está dando es empleados de ANSES, de PAMI o de la luz o del gas que van a la casa de la persona, supuestamente para arreglar o para hacer algún tipo de trámite. No abra la puerta e inmediatamente llame a un familiar, a alguien conocido, a un vecino o vecina y, si es posible, dé aviso a las autoridades policiales. El 911 téngalo como presente siempre, porque la denuncia visibiliza los casos. Pero ante la duda, corte inmediatamente el teléfono y no dé ningún tipo de respuesta. Un estudio del CONICET muy importante de detección del Chagas con un método muy simple. Hoy, cuando se quiere saber si en una casa hay o no hay vinchucas, durante 5 días unas personas van y rastrean y miden si hay vinchucas. Hay una empresa que quebró, que tenía una cinta tipo doble faz de 5 centímetros, que vas a ver ahora en imágenes gracias a Adrián Farías, que la va a poner, y la ponen cerca de la cama porque la vinchuca necesita, para poner sus huevos, picar sangre, chupar la sangre de la gente cuando duerme. Entonces se pone en el dormitorio donde la gente duerme y cuando la vinchuca quiere avanzar para picar a la gente, se queda pegada. Es tan buena el pegamento de esta cinta que se queda pegada. La gente, cuando iban a hacer la prueba, la dejaban 5 días, en el Chaco se hizo esta investigación, le pidió que no la sacaran, que la dejaran, porque vieron que podían capturar y vieron la comparación de este método de cinta de doble faz más el conteo y registraban más cantidad de vinchucas por domicilio que la técnica que está aprobada. Por eso contamos esta investigación del CONICET y ojalá sirva, porque el Chagas tiene más de 1 millón de infectados en la Argentina y la verdad que es una enfermedad muy terrible que, si no se detecta a tiempo, hay un plan para detectarlo en los primeros años, podemos tratar a los chicos y erradicarlo, si no a largo plazo da consecuencias muy graves a nivel cardíaco y a nivel de los intestinos. No te pierdas esta investigación y trata de ayudar, y están tratando de conseguir estas cintas para poder ayudar a la gente que tiene vinchucas y Chagas en sus casas. Hay datos oficiales que queríamos compartir con ustedes y que tiene que ver con el aislamiento social. Podés salir a la calle, lo hacemos todos, y observamos que hay mucha gente transitando, sobre todo en vehículo, caminando también, muchos en bicicletas. Pero ¿qué pasa con el transporte público? Me parece que es donde mejor funciona las medidas de prevención para que no nos agolpemos en los subterráneos, por ejemplo, o en los colectivos. Te cuento algunos datos de los últimos días. En promedio, en el área del AMBA, viajan, números redondos, 1.400.000 personas. Representa un 67% menos de pasajeros que en promedio utilizaban el transporte público previo al aislamiento, que era de unos 4.200.000 personas. En promedio circulaban 250. Hoy en día en promedio toman el transporte público en el AMBA 254 personas o usuarios por colectivo. Antes del aislamiento social, por unidad lo hacían 582 personas. Esto nos habla claramente de la baja. Y unos últimos datos, mira, son de septiembre, los últimos que se realizaron. El 62% de los pasajeros transitaron por el Gran Buenos Aires. El 19% solo lo hicieron en la ciudad de Buenos Aires. Y mirá qué interesante esto. El 15% transitó desde provincia hacia Buenos Aires. Y apenas el 3% de la ciudad de Buenos Aires hacia provincia de Buenos Aires. Esto sirve también
para demostrar algunas falencias que se intentaron implantar o imponer en la sociedad, como que desde la ciudad de Buenos Aires era como una gran mancha de aceite que iba a infectar a la provincia de Buenos Aires, y está claro por los datos que no es así. Solo el 3% viaja de la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires. Está comprobado que el transporte público, por ser cerrado, un ambiente cerrado y permanecer varios minutos en el tren, en el colectivo o en el subte, el aire, porque es un virus aéreo, contagia a la gente si no usa barbijo, si no tiene buena ventilación. Por eso son muy importantes estos datos y está demostrado a nivel mundial el contagio, por ejemplo en el subte de Nueva York, en varios colectivos, en trenes, demostrado científicamente que hacer un virus aéreo se contagia en el transporte público. Con el tema de los tratamientos, Argentina dice que está produciendo 2 medicamentos de fabricación nacional. Uno es el suero equino, le inyectan al caballo el coronavirus, produce anticuerpos y como el caballo tiene un volumen de sangre que se llama volemia muy importante, se purifica y podría ser un tratamiento. Y otro es la ivermectina, que también podría ser. En adelantos de tratamiento, te contamos en el editorial los anticuerpos monoclonales que están siendo objeto de estudio y podrían ser una solución, aparte de los corticoides y algunos antivirales. Y recordamos que hay 208 proyectos de vacuna, 8 ya están adelantadas en fase 3. En Argentina se están probando 3 vacunas y Rusia acaba de patentar 2 vacunas, pero dio muy pocos datos científicos. Mientras esperamos que estos recursos estén disponibles, no te olvides nunca de las medidas de prevención. Al comienzo del programa te comentábamos, te informábamos sobre las estafas telefónicas, sobre todo, que se le están realizando a los adultos mayores. Como por ejemplo, alguien que se hizo pasar por su sobrina diciéndole que los billetes cambiaban de número de serie, por lo cual la estafaron a la mujer. La mujer creyó que era su sobrina y le entregó $1.000.000 y $60.000 al supuesto contador de la familia. Fuimos a hablar con los especialistas, en este caso con la policía de la ciudad de Buenos Aires, para que nos digan concretamente, vos que estás en tu casa, vos que sos adulto mayor, qué medidas tenés que tomar para no caer presa de estos estafadores. A raíz de un incremento en los delitos de las estafas telefónicas, la policía de la ciudad considera importante brindar a la sociedad algunos consejos y recomendaciones. Hay que tener en cuenta que los estafadores, al momento de efectuar las comunicaciones, lo hacen siempre desde números privados o con características desconocidas. En estos llamados, los estafadores se van a hacer pasar por algún familiar cercano, algún empleado de una entidad pública o bancaria. Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Quién es? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Yo, abuela, tu nieta. ¿Quién? La más linda. ¿Roxana? Sí. Ah, bueno. ¿Qué haces? Al momento de recibir este llamado es importante mantener la calma y preguntar el nombre de la persona que llama o desde dónde llama. Se pueden hacer pasar por el hijo, el nieto o incluso distorsionar la voz para confundir a la víctima. Hola. Hola, pa. ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Chino? Sí, ¿me escuchás? Lo importante de todo esto es no dar ningún nombre de la familia. Intentarán todo el tiempo tener el control de la comunicación, recabar información y verán cómo rápidamente le pasan a contar el motivo del llamado. Me asaltaron, me golpearon toda la boca con un arma. No la asustes a mamá, ¿me escuchás? Sí, te escuché. Bueno, necesito que me hagas un favor. Hábilmente intentarán que tomen todos los ahorros que tienen en su casa y que no corten la llamada. Fíjate en casa cuánto hay que lo necesito. Acá no tengo nada. De lo otro te digo. Fíjate que es importante. Acá no tengo nada. En el lugar seguro te digo, mamá. En
En dólares, ¿cuánto hay? Es muy importante no brindar ningún tipo de dato personal, como así tampoco datos o nombres de las personas de su familia, los datos de tarjetas de crédito, débito o de cuentas bancarias, no decir si poseen ahorros en su domicilio o en la caja de seguridad de su banco. Ante este tipo de llamadas, lo importante es cortar la comunicación y llamar al 911 o a un familiar de confianza cercano, o bien dirigirse a la comisaría vecinal más cercana a su domicilio, comentarle lo que está aconteciendo y ellos van a saber qué responderle. La última noticia que te queremos contar en este resumen junto a Andrés es que la Argentina sigue testeando muy poco. Los casos en España están aumentando, están haciendo 100.000 test por día, la positividad le da el 5% y así se hace imposible manejar la infección que sigue contagiando a españoles. Se habla de cerrar ciudades como Madrid y otras ciudades de España. Argentina solo hace 20.000 diagnósticos de promedio por día. La infectividad o positividad da arriba del 50% y por eso no logramos contener esta pandemia que sigue aumentando en el interior del país y cada día da más casos, más mortalidad. Y eso que al testear poco tenemos pocos casos registrados. Y hay quien dice que hay un subregistro. De hecho, los pacientes internados en terapia intensiva, que hoy están en 4.000, con los mismos índices del 60% a nivel nacional y 68% en el AMBA, que cuando teníamos 1.500 o 2.000 internados, con lo cual los números no dan. Argentina no tiene estadísticas confiables y por eso decide y programa mal. Cuidá tu salud, cuidá a tu familia, seguí las medidas de precaución que son simples, son difíciles de mantener en el tiempo para que nos contagiemos menos, nos cuidemos más y podamos pasar este tiempo que va a ser prolongado hasta que encontremos una salida. Te esperamos en el próximo programa.